¿Por qué desapareciste? Tengo que hablar de este programa, tengo que introducirlo yo, el Saturday Night Live. ¿Ah? Andrés, ¿por qué desapareciste? Oye, ¿Por qué se ¿Sí? me cayó el sistema. Yo dije, tú me estás jugando una mala pasada y voy a tener que introducir el programa yo, y yo no soy bueno para eso, actualmente. Oye, no, me pasó como los bancos, ¿te fijas? Se cayó el sistema. Claro. Los bancos tienen eso. No, pero oye, muy buenas noches a todos nuestros amigos que están conectados. Un abrazo a ti, Tomás. Gracias por estar conmigo como todos los miércoles. Ya lleva, oye, este programa tú sabías que lleva 2 años ya. No sabe, no, yo, lo que me agrada convertirlo en una rutina, porque me ordena, sí, me ordena y todo eso. ¿Sí? 2 años ya tenemos con el programa. No, y tengo yo a un amigo mío que eventualmente, y lo menciono de tiempo en tiempo, que es Lucho Méndez, eventualmente, que me los extracta, me destaca algunas cuñas en particular, efectivamente. Sí. Entonces, esto es un material que yo lo uso durante toda la semana, te voy a decir, como un estandarte importante de lo que quiero comunicar. Esa es la verdad. Entonces, la verdad, la cosa es que yo te agradezco el espacio. Y hoy día Lucho me decía a mí la razón por la cual sirve esta cosa, porque yo me siento cómodo contigo, y no solamente me siento cómodo contigo, sino que das espacio como para tratar temas de un modo que se pueda llegar y profundizar el tema. Entonces yo te agradezco enormemente la oportunidad, porque la verdad las cosas que a mí me sirven mucho. Sí, no, y este programa, yo siempre lo digo, cada vez se transforma en un programa más de culto en YouTube. O sea, hay gente ya que lo espera el programa. Ojo, gente hasta del extranjero, Tomás. Hay gente. No, si yo se los mando a dos amigos míos, uno que está en Austria y otro que está en Italia, fíjate, se los mando. No, sea así. No. Así que, pucha, súper bueno, significa que estamos haciendo bien la pega. Eso es súper importante. Oye, como todos los miércoles vamos a saludar a nuestros queridos amigos que nos han saludado ya. Saludamos a Miriam Vallejos, a Carlos Soto Dotman, Pablo Aravena, Laura Aguirre, Stil, Iván Ruchev, Alejandra Labarca, Nagda Inés Navarro Figueroa, Guillermo Padilla, Gloria Carvajal, Blanca Salgado, Vicente Gordillo Ahumada, Osvaldo Ormazábal, José Allende, Antonieta Tepero, hola Antonieta, Alejandra Burto, Patricia Álvarez Labora, todos grandes amigas y amigos, Nora Grimaldi, ¿cómo estás Nora? Jimena Sánchez, Mauricio Pascualeto, también gran amigo, José Allende también, Sergio de la Torre, Raúl Andrés López, mi gran tocayo por los dos nombres, Marcos Carrera, Lea León, Ana Victoria Werner, Franco Milesi, Canito, Soledad FS, Cristiana Infante Peñafiel, no sé si lo nombré, Cristina Vergara, Luna, Vania Vargas, Álvaro Herrera, Mónica Loreto, Peter Luque, ¿quién más está? Iván Ruchet, parece que ya lo nombré, Mauricio Aliaga, Claudio, Fermín Aravena, Teleférico Ivo Gundulik, Teleférico María Jacqueline, ¿quién más está? Javier Arrazio, Fernando, son esas personas, Tomás, que ya nos han saludado. Estoy con la garganta media mala, ¿sabes? Que me pegué esas cuestiones con el aire acondicionado, que de repente es muy fuerte el cambio de temperatura. La garganta fue ayer, y ando con la garganta media rara. Oye, partamos con los temas, hay temas reinteresantes, está bien sabrosa esta semana. Partamos con el primer tema, lo primero que pasó relevante, que fue el rechazo a la reforma tributaria, que era malísima, del gobierno de Boric, y las explicaciones que dio el gobierno. Ojo, no solamente Marcel, que dijo que poco menos que los delincuentes estaban felices porque se había rechazado la reforma, lo dijo abiertamente. O sea, lo dijo las personas que evaden impuestos, que iban a estaban felices con esto. O sea, los delincuentes. Una persona que evade impuestos es un delincuente. Así de claro, digamos. Y la Camila Vallejo, que le echó la culpa a Sebastián Piñera, que gracias a Sebastián Piñera se había rechazado la reforma. Vamos con ese tema, Tomás, a darlo vuelta. No, el gobierno nunca esperó perder. No. Y nunca esperó el rechazo a la idea de legislar.
Y si tú ves cómo se dio la votación, objetivamente hablando, perdieron por culpa del gobierno, porque efectivamente 8 diputados que habían votado por Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara votaron en contra o se abstuvieron. Claro. Y el numerito más feo que tuvieron era la diputada Viviana, ya se me olvida el apellido, actualmente, la diputada humanista verde, que tuvo un altercado con el ministro de Educación y se va de la sala. Sí. Y se va. Hoy día, ella pide perdón. Y tú comprenderás que yo quedo de lado. Y quedo de lado por un tema que vamos a hablar un rato más respecto a cómo opera el feminismo este gobierno. Este es el único gobierno feminista donde las mujeres terminan pidiendo perdón. Es una cosa impresionante. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Y ya vamos a hablar de eso en un rato más. Sí. En lo que se refiere a la reforma tributaria promete tal, a mí me sorprendió porque Marcel queda muy debilitado. Y se nota porque sale convertido en una especie de estandarte frente amplista, en donde todas sus declaraciones fue poco menos que sacar una lectura política del rechazo cuando era culpa del gobierno, eventualmente porque perdieron. Sí. Ellos tenían los votos y los pierden. Y los pierden eventualmente, entonces Marcel se tira en contra del grupo, que es la oposición, pero es el grupo con el cual él va a tener que sentarse a conversar si resucitan o no el proyecto, por así decirlo. Entonces, a mí me dejaba de lado eventualmente el relato que demostraba que estaban descolocados, pero que en el fondo eventualmente el gobierno se enfrenta a un año entero, en donde no tiene el factor que lo aglutine y lo discipline. Porque tú comprenderás que la tramitación de esta reforma tributaria es lo que hacía que el gobierno pudiera decir que el CAE, la condonación del CAE queda para después. Lo que te decía que la mejoría del salario mínimo se iba a hacer gradualmente. Es lo que te permitía decir que la reforma de pensiones ya venía. Es lo que te permitía llegar y mantener tranquilo a toda la gente a los cuales ellos les habían metido estas expectativas, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, se les sale la reforma tributaria y además con una imposibilidad de reinstalarla en la discusión legislativa por un año, deja al gobierno sin relato. Deja al gobierno solamente sin relato, sino con un problema estratégico adentro del gobierno, eventualmente que se le están desentendiendo personas. Todo el PC se le está restando. Hoy día Daniel Jadwe se tira en contra del gobierno. Y no solamente Daniel Jadwe, sino que ya tenías antes a Andrés Solimano, ya tienes a Ramón Infante. ¿Te acuerdas el asesor económico de Jadwe? Sí. El asesor económico de Jadwe se le tira en contra eventualmente. Ya tenía a Marco Enrique Minami invirtiendo fuertemente en redes sociales y desmarcándose del gobierno. Entonces tú tienes una izquierda puntuda, una izquierda tipo PC, que se te sale del gobierno. Se te sale del gobierno. Juega a dos lados el mesón, pero pierde interés en el gobierno. Sí. Y tú tienes en este momento un gobierno actualmente que pierde el principal elemento con el cual aglutina a esa izquierda. Lo pierde, lo sacrifica. Y además, para resucitarlo, tiene que ponerse de acuerdo con sus adversarios. Tiene que ponerse de acuerdo con la derecha. Y hoy día Chile Vamos va corriendo la moneda eventualmente para llegar y justamente revivir la reforma tributaria. Sí, pues. ¿Y por qué lo hacen? Yo te voy a decir por qué. Porque no pueden sacrificar a Marcel. Esa es la razón. Marcel queda con la derrota de la reforma tributaria tan herido, de que en el fondo tú tienes a Boric insecuritizado y que lo está presionando para decir o me resucita la reforma tributaria o usted se va. Porque no hay ningún argumento para que esté Mario Marcel ahí adentro a menos que ordene este cuadro en esos planos. Entonces, cuando tú tienes a Marcel reaccionando como reaccionando, yo quedaba al lado. Yo miraba eso y yo decía, yo no entiendo este cariño. Aparte de que la economía política, lo que estaba haciendo hace rato, eventualmente no tenía explicación, ahora peor, porque queda herido y para tratar de salirse del forro, eventualmente se pega un disparo al pie. Esa es la verdad. Y además, si tú ves cuando se produce el rechazo a la idea de legislar, se le tiran economistas enteros en contra de él. Klaus Schmidt-Hebel se tira en contra de él, reiterando algo que ya había dicho en noviembre del año pasado, que esta es la peor reforma tributaria que se había presentado en la historia de Chile. Sí. Y ahora llegaba y justamente se tiraba en lo personal contra Marcel. En lo personal diciendo que se retractaba de todo lo que había dicho de él antes. Y además
Schmidt-Hebel se metía en detalles de lo que no le gustaba de la reforma tributaria. Lo único que rescataba de la reforma tributaria era la eliminación de la renta presunta. Pero lo que se refería a la tasa del impuesto corporativo, el impuesto patrimonial y las utilidades futuras, decía, estos son líneas rojas que yo no estoy dispuesto a pasar. Tú tenías a gente ya marcando la cancha de cuáles eran las condiciones para revivir el proyecto, ¿ya? Sí. Y todas las condiciones para revivir el proyecto ponen en jaque otra cosa que dijo Ignacio Briones antes de la votación. Ignacio Briones dice, dejemos de ser cínicos entre nosotros. Dejemos de ser cínicos entre nosotros de seguir grabando los que ya están pagando y exprimiendo los mismos que pagan hoy. O aumentamos la base tributaria del país, o la aumentamos, eso es lo que dice, tiene toda la zona, o aumentamos la base tributaria del país o nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nosotros creemos de que todos los grandes proyectos sociales de un gobierno van a estar cargados al patrimonio de los más ricos o al impuesto corporativo, este país no tiene destino. Sobre todo cuando el 70% del país no paga impuesto a la renta. No lo paga. Este es uno de los países con menor tasa tributaria de sus contribuyentes normales. Entonces tú tienes un problema, porque resulta que nadie te va a agradecer, esto es muy importante, nadie te va a agradecer. Este era el discurso de Marcel. Marcel decía que poco menos, porque se tiraba contra los que eludían, los que estaban felices por el fracaso, pero en el fondo estaba diciendo los ricos están contentos y los pobres están descontentos. Mentira. Aquí la clase media, ningún país que yo conozco, ninguna democracia que yo conozco, te aplauden cuando tú les impones impuestos. Nadie. Son los más impopulares que hay, son una distorsión por definición. Entonces tú no tienes eventualmente, hay alguien en la moneda que estaba pensando que iba a sacar rentabilidad política del fracaso de la reforma tributaria. Estaban locos. Porque objetivamente hablando, todas las reformas tributarias que se vienen haciendo hace años en Chile graban a los mismos y graban a la clase media. Graban a los mismos y graban a la clase media. Así es. ¿Qué tienes que llegar y creer de que esa gente va a estar contenta contigo? Y es probable de que si tú quieres volver a instalar la eliminación de la renta presunta, el impuesto al diésel, o si quieres llegar y justamente discutir eventualmente lo que son las ilusiones tributarias que están en el país, menos te van a agradecer. Porque los grupos que eluden impuestos en Chile son la clase media. Claro. Y son grupos que más o menos tienen capacidad de hacer planificación tributaria, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, objetivamente hablando, tú tenías aquí el reino más irracional del mundo, que era el adulto en la sala que se estaba comportando como una guagua y se estaba demostrando débil. Por eso el Marcel, sin corbata, con barba y bigote, sí. Y que después, 2 días después, tiene que sacarse la barba y vuelve a la corbata. ¿Te das cuenta? Y vuelve a la corbata, porque en el fondo se da cuenta que ni siquiera su gente lo estaba valorando eventualmente cumpliendo un rol para el cual no estaba. Entonces tú tienes un problema, y eso tiene que ver con el segundo tema que vamos a conversar, el cambio de gabinete. Porque el cambio de gabinete ocurrió 2 días después. Te quiero decir que ese miércoles 8 era el Día Internacional de la Mujer. Y ese miércoles 8 tú tenías un gobierno que iba a tener puro Wendy. Iba a tener el acto de la mujer con Bachelet en la moneda, iba a tener eventualmente el triunfo de una votación en general a favor de la reforma tributaria. Y después Boric iba a ir a Iquique. A Iquique iba a ser recibido por las masas. Y le fue mal en Iquique, fue funado en Iquique. Al punto que eventualmente después va a autoauspicio y mete la pata eventualmente. Si tú te acuerdas cuando llegó y dijo que eventualmente alertó de que autoauspicio está sin luz natural durante las 24 horas al día. Entonces, cuando tú tienes gente que está en ese cuadro, yo miraba esa cosa, yo miraba ese día como se transformía. Decía esto, que está loco. ¿Ya? Es delirante, Boric, es delirante. Es denigrante, pero quiero complicártelo un poco más. Viene el cambio de gabinete. Y es el cambio de gabinete más raro del mundo. Primero tú no puedes llegar y estar... Este cambio de gabinete fue hecho con el objeto de llegar a un acuerdo con los socialistas en enero en una lista común. Entonces se suponía que aquí iba a venir un gabinete donde iban a entrar los socialistas. Y el grupo principal que iba a entrar era Camilo Escalona. Pero... ¿qué es lo que tiene? Es un gabinete que en el fondo cambian 5 carteras
salvo la Cancillería, son todas intrascendentes. Claro. Son lo que en los gringos llaman junior ministers. Junior ministers. Ministros que no son claves en el gabinete. No lo son. Porque tú no me puedes decir que el eje central del gobierno pasa por cultura, deportes, ¿ah? Pasa por eventualmente obras públicas. Y ciencia. Y ciencia y tecnología. No puedes decirme eso. Es más, ciencia y tecnología ha tenido 3 ministros en un año. 3 ministros en un año. 3 ministros en un año. Yo te quiero decir que si incluso ve las subsecretarías, que son 15 subsecretarios, yo te quiero decir eventualmente de que tanto educación como defensa ha tenido 3 subsecretarios en un año. 3. En el caso de defensa tuvo Fernando Ayala, tuvo Gabriel Gaspar y ahora tienen a Víctor Barrueta. Y educación tuvieron la cosa con Nicolás Cataldo, si tú te recuerdas en la salida que lo iban a venir en el interior y finalmente lo meten en la subdere. Sí. Cuando tú empiezas a ver el detalle de este cambio de gabinete, te das cuenta de que en realidad no destaca tanto por los que entraron, sino que por los que no salieron. Esa es la verdad. Este cambio de gabinete destaca por lo que no se hizo. Ahora, claro, tú tuviste un cambio en la Cancillería, pero ese cambio en la Cancillería, la verdad, la cosa que no es lo que parece. Si tú tomas los 5 ministros que entran, los 5 ministros son en su totalidad gente de Mario Marcel. ¿Me da la cabeza eso? El que define el gabinete es Mario Marcel. La Jessica López en Obras Públicas la pone Mario Marcel, la saca del Banco Estado y la mete a él, ahí. Es una figura de Mario Marcel. El hecho de que la Claudia Sangüesa se va de la Subsecretaría de Hacienda y se va a reemplazar a José Miguel Ahumada en la Cancillería, en la política comercial, demuestra que Mario Marcel quiere controlar la política comercial del país. Y siempre la Direcon y los que estaban a cargo de la política comercial del país dependían de Hacienda más que del canciller. Solamente ahora se había producido el hecho de que un amigo personal de Boric se mandaba solo y la canciller no tenía capacidad para llegar y controlarlo, por así decirlo. Entonces no quedó otra alternativa que llegar y volver a lo que había sido la costumbre anterior, por así decirlo. Pero si tú ves además los demás ministros que entran, eventualmente tú te das cuenta, Jaime Aguirre ni siquiera es de bacheletismo. Jaime Aguirre tiene boleta Sokimich. ¿Cómo es posible que caiga la Marta Maurás? Que cae la Marta Maurás de la Cancillería por posteos. Y por un sumario cuando estaba en Ginebra. ¿Ya? Un sumario por abuso laboral eventualmente en Ginebra. Y no cae Jaime Aguirre por las boletas Sokimich. O por los 3 canales de televisión en donde ha pasado Jaime Aguirre y los quebró. Todo. Eso es súper buen punto y yo quería hablar. Jaime Aguirre en Televisión Nacional ha tenido una de las gestiones más deplorables en la historia de Televisión Nacional. Pero si tú dices, ¿cómo llega este sujeto ahí adentro? Claro. ¿Cómo llega? O sea, todos llegan en un mismo grupo, para que tú sepas. ¿Ya? Si este es un grupo muy, muy orquestado, ni siquiera por la Carolina Tobar. Esto es un grupo manejado por Marcel. Y tú vas a decir, ¿cómo lo hizo Mario? Mario Marcel impuso estos nombres con los ministros que no salían. Particularmente con 2 a 3. Cuando Boric fue electo presidente, eventualmente, él había tenido un grupo de amigos de él, que son ministros hoy día, que trabajaron en el programa. Eso eran Giorgio Jackson, eso era la Antonia Orellana, eso era Diego Pardo, el actual ministro de Energía. Sí. Y esos 3 establecieron una muy buena relación con Mario Marcel, una excelente relación con Mario Marcel. Mario Marcel dependió de esos 3 para llegar y hacer el cambio de gabinete que hizo. ¿Y por qué? Porque esos 3 estaban en entredicho y debieron haber salido. Particularmente la Antonia Orellana. Esa estaba en capilla hace rato. Venía en capilla no solamente por el tema de la Marcela, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la que era acusada, la que sufrió el acoso sexual de Gabriel Boric? La Marcela Castañeda. Ah, Castañeda, sí. La Marcela Castañeda, en el caso de Daniela Arangui, en el conflicto con la Maite Orsini, que hasta el día de hoy está dando
hasta el día de hoy es claramente con los carabineros. Tenías el caso eventualmente ahora de la diputada que había tenido la pelea con el ministro de Educación. Este es el único gobierno actualmente en que las mujeres tienen que terminar pidiendo perdón. Y tú tenías a la ministra de Mujer que había ofrecido su renuncia en caso que ratificaban a Ángel Valencia y que se quería quedar. Entonces tú tenías a la cara, porque ella representa en el equipo político, para que tú sepas, al Frente Amplio. Ella es la representante en el equipo político del Frente Amplio. Entonces ella se aprovechó de toda esta situación para que no la tocaran, para que no la sacaran, por así decirlo. Entonces termina ayudando junto a Giorgio Jackson, que es otro que estaba en capilla, que debió haber salido eventualmente, había sorteado una acusación constitucional, es el ministro peor evaluado en el gabinete, produce más rechazo que cualquiera, incluso en algún momento se discutió la posibilidad de cambiarlo a cartera, para que de alguna manera no estuviera tan expuesto. O sea, objetivamente hablando, tenía a Giorgio Jackson también con ganas de que lo mandaran a freír monos, por así decirlo. Entonces esos dos ministros ayudaron a Mario Marcel a poder deshacerse de todos los demás salvo ellos. Esa es la verdad. Y son 7 ministros, para que tú sepas. 7 ministros que debieron haber salido en este gabinete. Debió haber salido Giorgio Jackson. Debió haber salido la Antonia Orellana. Debió haber salido Diego Pardo en energía. ¿Quién es Diego Pardo? Es un pescado. Inútil. Debió haber salido el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, precisamente porque no ha hecho nada. No ha hecho nada. Y además metía la pata, peleándose con los parlamentarios ahí adentro. Sí. Había que haberlo sacado, entonces lo salvan, por así decirlo. Debió haber salido eventualmente Grau, ese ministro de Economía, que tú comprenderás que eventualmente, que comprenderás que no tiene nada que hacer. Debió haber salido la ministra de Minería, la Marcela Hernando. Y estaba prevista para que saliera. Y el día anterior se decía que ella salía. ¿Ya? Y después debió haber salido un amigo mío, actualmente, que es Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura. Debió haber salido. O sea, el Teo ha tenido puros forros eventualmente en público. Y tú te preguntas por qué no sale Esteban Valenzuela. Y no sale por la misma razón que entra Jaime Aguirre, por la misma razón que entra Alberto Van Claveren, porque son del Mapu. Por la misma razón que entra Jessica López, porque son del Mapu. Es un grupo, una trenza de poder que en el fondo en esta oportunidad es de la suya. Y si tú ves los 5 ministros que entran, no tienen nada que ver con el grupo de Camilo Escalona, no tienen nada que ver con los socialistas, no tienen nada que ver con esa gente. Nada. Nada. Entonces, lo que tú estás teniendo en este momento, un punto de vista macro, es una izquierda dura que se está desentendiendo del gobierno, se está yendo del gobierno. Y tú tienes un gobierno en donde Marcel hoy día controla a cerca de 17 ministros de 24. A cerca de 17 ministros de 24 responden a él, ni siquiera al presidente, responden a él. Responden estos 5, responden los que ya no eran, los que no eran eventualmente socialistas en el gabinete o no eran de apruebo de dignidad, que son la Carola Tobá, la Ana Lía Uriarte, Lucho Cordero, eventualmente Esteban Valenzuela, Carlos Monte, eventualmente responden a él, eventualmente esos ministros. Y también responden a él estos ministros que iban a salir y no salen y que son salvados. Responden a él Giorgio Jackson, responde a él Antonia Orellana, responde a él Diego Pardo, responde a él y le debe lealtad, efectivamente, Grau, le deben lealtad, le tienen que ir a él. O sea, Marcelo hoy día domina ese gabinete, mete en la cabeza, termina debilitado por la reforma tributaria, pero controla, mucho más que la Toa. Yo discrepo de Carlos Peña en esto. ¿No es la Toa la que dirige hoy día? No, es Marcel. Marcel dirige este gabinete, pero con un problema, que se le cayó su principal herramienta, que es la reforma tributaria. Claro. Y tú tienes al presidente, entonces lo va a llamar por teléfono y decir, oye, tengo un problema, porque yo no puedo llegar y mantener la unidad de mi gobierno eventualmente si tú no me sacas la reforma tributaria. Y si no me sacas la reforma tributaria, no tienes nada que hacer aquí. Entonces tú tienes en este momento un problema de este gobierno, ¿te fijas? No tienes un problema de este gobierno en cómo plantea el tema, porque tiene que llegar y llamar a todos los que denostó la semana pasada y decirle, oye, conversemos, resucitemos esta cosa. Y ahí es donde tú tienes una reflexión que hizo José Antonio Vera Gallo que yo concordé.
que yo concordé, que son las dificultades que hay para llegar a resucitar esta reforma tributaria. Primero que nada, hay gente que quiere meterle muchos pelos a la sopa, quieren meterle el tema previsional, el de salud, quieren meterle eventualmente el tema de la reforma constitucional. Y tú, mientras más temas le metes a esto, menos vas a sacar la reforma tributaria. Esa es la verdad. Menos. Así que, por lo tanto, la verdad, las cosas es que no sacas nada metiéndole mucho tema. La segunda cosa es el momento. Tú comprenderás que en este momento tú planteas resucitar la reforma tributaria antes de la elección de mayo y se te va a dividir tu oposición. Entonces, yo no entiendo mucho que Chile vaya corriendo a llegar y justamente decirle al gobierno, pongámonos de acuerdo en torno a cómo resucitar este proyecto. Y la razón es muy simple de por qué no. Porque resulta que te divide a la gente que está al otro lado, que te dice no a la reforma tributaria. Y sobre todo a tu derecha, más dura. Y cuando tú tienes a Juan Sutil llamando a votar a la gente de rechazo por él en Rancagua, mientras los empresarios van corriendo a tratar de salvar a Marcel, tú tenías un problema, por así decirlo. No te van a seguir. Claro. Y van a dudar de ti. ¿Te fijas? Entonces, lo que tú tienes en este instante eventualmente es un problema de oportunidad. No es el momento. Y después tú no sabes eventualmente si vas a poder llegar y resucitar la reforma tributaria después de la elección de mayo. Sobre todo si es que el gobierno le va mal. Entonces, y además no sabes el impacto que va a tener un eventual acuerdo tributario después de mayo en el proceso constituyente y hacia el plebiscito de salida en diciembre. Ese es el problema de haber convertido este año en un año electoral, con 2 elecciones adentro. Es el problema, porque supeditaron al gobierno, en un momento que va a la baja actualmente, a derrotas sucesivas, por así decirlo. Entonces, objetivamente hablando, Marcel efectivamente quedó muy herido eventualmente con un gobierno que se le está yendo gente. Y además, ahí viene el tercer tema. Tú tenías el gobierno que al día siguiente se le cumplía 1 año y quería convertir eso en un hito. Entonces, para responder al grupo que había convocado un acto para pedir la renuncia, Boric hace otro acto. Entonces, tú tuviste el sábado 2 actos. Sí. 2 actos en La Moneda. Uno en la Plaza de la Constitución y uno hacia la Plaza Bulnes. Y tú veías eso y era patético, porque por 2 razones. Yo voy a ser sincero contigo en esto. La primera es porque de los 2 actos que verdaderamente desentonó más el del gobierno, porque el del gobierno debió haber sido una cosa multitudinaria, debió haber sido una cosa masiva, por así decirlo, y terminó siendo una cosa que daba pena, por así decirlo. Daba pena. Pero además, lo que daba pena más es el hecho que el gobierno se cobija en esta cosa de Winnie the Pooh. Y tú, cuando tú te das cuenta, eso te estás dando cuenta, es que tú te ríes, pero estas cosas más serias, yo te lo voy a decir en serio, no te lo voy a decir en broma. Tú te ríes, pero más en serio de lo que parece. Winnie the Pooh es una estrategia política. Es una estrategia política para llegar y apelar a jóvenes populares de izquierda que votaron por Boric, que no se les vayan. Y cuando tú tienes a toda esa izquierda del PC, de Apruebo Dignidad, que se está yendo y desentendiendo, y que tú tengas a Gonzalo Winter sacándose una fotografía con, ¿cómo se llama? Winnie the Pooh, tú te das cuenta que los tipos ya no tienen relato, porque tienen a Marcel llevando una negociación tributaria con la derecha, su izquierda yéndose para el otro lado y ellos quedándose solamente con un oso peluche. No es poco, es que lo que te estoy diciendo a ti no es menor. Porque tú tienes un gobierno que no tiene agenda, que no tiene capacidad para asociar sus luchas, sus temas a una agenda, a una visión estratégica del país. No la tiene. Boric, si no tiene la reforma tributaria, no tiene nada más que Winnie the Pooh. Ese es el punto. Y no solamente tiene Winnie the Pooh, no tiene la izquierda. No tiene nada. Se convierte en Alejandro Toledo. Se convierte en un gobierno que administra a favor de los que lo extorsionen por afuera y que termina al 6% de la aprobación. Y esa cosa es heavy. Y cuando tú ves el gabinete que está sosteniendo eso, tú te das cuenta que las figuras que quedan adentro, que podrían representar la izquierda, no valen nada.
No vale nada Giorgio Jackson. Giorgio Jackson no suma un solo voto. No vale nada la Toti Orellana. No vale nada eventualmente Grau. No vale nada Pardo. No vale nada Carlos Montes. No vale nada Esteban Valenzuela. No vale nada ninguna de esas figuras. ¿Quiénes son las figuras que hoy día tú podrías decir que son consolidadas? La Carola Toá, una. Pero después tiene a Lana Lía Uriarte, que la verdad las cosas que es insólito, porque se ha pasado peleando eventualmente con Boric. Se pelea con Boric por el cambio del ministro de Obras Públicas, se pelea con Boric eventualmente respecto a la reforma tributaria, se pelea con Boric eventualmente, tiene que llegar y venir y poco menos que arreglarle los papeles incluso para el nombre del fiscal nacional. Si tú recuerdas, ella se declaró con COVID inmediatamente después de que Boric propuso el nombre de Ángel Valencia arriba de la mesa y se retrae de todo lo que fue el proceso de instalación de Ángel Valencia y la ratificación que hizo el Senado en esa oportunidad. Tú tienes a Lana Lía Uriarte que en el fondo está más arriba de la coronilla con el personaje, ¿te fijas, no? Y que trapea con ella, Boric con ella. Boric incluso termina usando una discusión con Ana Lía Uriarte, según Tomás Mochati, una discusión con Ana Lía Uriarte en la excusa de por qué motivo no le pide la renuncia a Marco Antonio Ávila de Educación. Tú comprenderás que este gobierno eventualmente tiene un problema en casa. Tiene un problema en casa, tiene un problema interno eventualmente, que no sabe cómo llegar y traducir esta cosa como una agenda, incluso para su gente. No lo miremos para la gente que está mirando este programa, a la gente que nunca le gustó Boric, a la gente que no votó por él. Olvídate de eso. Piénsalo en la mentalidad de la gente que sí votó por él. Piénsalo en la gente que votó por él y que todavía mantenía un beneficio a la duda. Piensa en esa gente que le hizo fuerza que le dijeran que estaba recuperando su público, que estaba llegando a niveles de aprobación, imagínate, de 35%. 2/3 de Chile. 2/3 de Chile sigue rechazando este gobierno. 2/3 de Chile sigue, en el fondo, muy reactivo con la figura personal de Gabriel Boric. No le gusta. Pero ellos creen que esa cosa es suficiente. Y además es una demostración de fuerza. Ellos venden eso como que le está yendo bien al gobierno. Y la verdad las cosas es que todo lo contrario, por así decirlo. Tiene grados de desaprobación tales que son muy fuertes. Además venían saliendo estos tipos de los incendios. Eso tú tenías a Cristian Valdivieso y una cantidad de gente diciendo que había tenido buen manejo de los incendios, Boric. Y no era así, era todo lo contrario. Entonces nosotros venimos no de una semana, Andrés, venimos hace más de un mes. Venimos hace más de un mes con un manejo comunicacional que realmente es deplorable y demuestra que estos tipos van a ser como lo que ocurrió el sábado pasado en la Plaza de la Constitución. Van a ser colectivos chavistas callejeros, que su objeto es generar ruido y ahogar el malestar. Por eso Boric cuando llega a Iquique es funado. ¿Y qué hace la gente? Habían acarreado gente para demostrar el acto paralelo. El acto paralelo para llegar y decir, ¡viva Boric! ¡Te queremos, Boric! ¡Ven a darme un beso, Boric! Y la verdad de las cosas es que Giorgio Jackson incluso publica en sus redes esa imagen como un tapaboca, como diciendo, por Dios, que le está yendo bien al gobierno. Si yo lo que te quiero tratar de plantear es que este gobierno no tiene intenciones de cambiar. Este gobierno tiene intenciones de seguir siendo un gobierno minoría, en el fondo que se cobijan amigos del gobierno, amigos, y los blindan en las embarradas que cometan, da lo mismo, en las embarradas que cometan, por así decirlo. Y aun cuando eso se le signifique un repliegue de partidarios del gobierno que simplemente se desentienden de él y dicen, ¿sabes qué más? Yo no sigo con este gobierno en esta condición. Esa cosa es heavy. Y esa cosa eventualmente te genera un problema que te va a aumentar las fugas electorales. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Para ligarte con el tercer tema. Sí. Hoy día, actualmente, lo que tú vistes es que el gobierno logra que la diputada, la Viviana, no sé el apellido, no sé, ella llega y pide perdón. Pide perdón por haber votado en contra de la idea de legislar. Pero si fue agredida por el ministro de Educación, la dejó llorando. Sí. Has de saber que la dejó llorando. Sí, claro. ¿Y tú sabes por qué la dejó llorando? La dejó llorando solamente porque ella había pedido, por favor, reabrir una escuela en Maipú.
ella fue a decirle, por favor, que abriera una escuela Maipú. Entonces, el ministro de Educación le salió la mina que tiene adentro y le tiró la foca. Y la deja llorando. Entonces, esa cosa que era una cosa mayor, por así decirlo, y no solamente ella, porque si no solamente ella es la que se abstiene y no vota, si, oye, te estoy hablando que son 8 parlamentarios, 8. Entonces, esto te va a volver a ocurrir. Esto te va a ocurrir, tal vez no con esta diputada, pero te va a volver a ocurrir. Por eso la Analía Uriarte dice que no debieron haber sacado a Juan Carlos García de Obras Públicas. Y tú comprenderás, Juan Carlos García, Lord Farquaad, no sé si tú viste Shrek. ¿Tú viste Shrek alguna vez o no? No, me encanta. Claro. ¿Te encanta? ¿Y te acuerdas quién era Lord? ¿Y te acuerdas quién era Lord Farquaad? Claro. ¿Quién era Lord Farquaad? Era el rey del mundo donde vivía Shrek, que quería casarse con la Fiona. Era el sheriff, era como el símil del sheriff de Nottingham. Tienes razón. Pero ¿qué es lo que le pasaba a Lord Farquaad? Lord Farquaad era un petizo de este porte. Sí. Era un petizo de este porte. Era un petizo de este porte. Enorme. Entonces, cuando lo sacaban del caballo, totalmente aparecía este petizo. Entonces Lord Farquaad estaba celoso Shrek. Estaba celoso de Shrek porque quería llegar y conquistar a Fiona. ¿Ya? Y era como el mito del rey Arturo eventualmente y Guinevere. ¿Te fijas, no? Era como conquistar a la musa, por así decirlo. Y Guinevere, y en este caso Fiona, tenía que elegir entre quedarse con el feo, que era Shrek, o quedarse con el petizo, que era Lord Farquaad. Y tú comprenderás que la ironía que está ahí no es porque la disyuntiva entre un feo y un chico y un petizo, no. La ironía está entre el alma de la buena fe, que era Shrek, la honestidad, la honradez, la decencia, versus la maldad, la crueldad y en el fondo actualmente la mala fe del petizo. entonces cuando sale esta discusión con respecto a Juan Carlos García, que el primer día llega y dice él que esto no es nada personal y al día siguiente llora sus penas por la tercera diciendo que esto se hizo mal y todo lo demás, y tiene a su partido pidiendo la renuncia al presidente. Parece que Patricio Morales le gritó a Boric en La Moneda y toda esta cosa fue un show patético, por así decirlo. Pero yo decía a mí adentro, ¿por qué estos tipos convierten su problema en el problema del país? Si este ministro estaba claro que iba a salir hace mucho rato. Y no solamente estaba claro que iba a salir, no había explicaciones para tener a este tipo adentro del Ministerio de Obras Públicas. Es verdad. Sí, Obras Públicas es un tremendo ministerio y tiene problemas de gestión que son severos, por así decirlo. Y tú tenías a cargo de ese ministerio una persona que realmente no servía para nada, por así decirlo. Entonces lo sacan y se convierte en un problema político. ¿Te fijas ese problema? Lo mismo la Jimena Fuente, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la mujer de Fernando Atria. La misma, que está dolida, fíjate, dolida. Y no comprende por qué la sacan. Si la iban a sacar, se venía claro eventualmente que no solamente se iba la Antonia Urrejola y se iba José Miguel Ahumada, sino que también la Jimena Fuentes, por así decirlo. Pero no se imaginan que los pueden sacar. Y tú tienes que llegar y mostrarle las crónicas de prensa que venían pidiendo la cabeza de ellos, poco menos anteriormente. Si este grupo no escucha, Andrés, no escucha, viven en un microclima, establecen lealtades que solamente las entienden ellos, por así decirlo. Sí. Tienen trenzas que en realidad se han construido mal, se han construido de mala fe, se han construido con el objeto de generarse blindajes mutuos para protegerse abusos. Por eso la Antonia Orellana es tan detestable. La Antonia Orellana debería estar a nombre de las mujeres, pero no. ¿Estuvo en la discusión la Irina Caramano? No, allá está la Irina Caramano. ¿Estuvo en la discusión de la Marcela Ríos cuando la sacan del Ministerio de Justicia? No, ahí termina fuera la Marcela Ríos. ¿Estuvo ahí para llegar y defender a la Maisa Roja actualmente en el tema de Dominga? ¡Para nada! ¿Estuvo ahí para llegar y justamente defender a la diputada verde, actualmente humanista, actualmente que es agredida por Marco Antonio Labia? Nada. ¿Estuvo ahí para proteger efectivamente a la Marcela Castañeda? Nada. ¿Estuvo ahí para llegar y levantar la voz por la Daniela Arangui? Nada. ¿De qué sirve esta ministra de la mujer que termina perjudicando a la mujer? Claro. ¿Estuvo ahí para llegar y defender a Analía Uriarte cuando Boric le echa la foca? Nada.
La Antonia Orellana está ahí exclusivamente para proteger las tonteras de Gabriel Boric. Nada más. Y para llegar y convertirse en el cleaner de Gabriel Boric ante las mujeres. Esa es la verdad. Porque si tú ves a Gabriel Boric, en realidad tú no ves a una persona que destaca por su trato a la mujer. No ves a un tipo que tú puedas llegar y decir que alterna con la mujer en igual igual. Yo tengo mis lecturas de eso, te voy a decir. Yo tengo mis lecturas de por qué eso. Pero no las voy a compartir. Porque me puedo equivocar. Y no solamente me puedo equivocar, son como intuiciones que tengo yo efectivamente del entorno familiar de Gabriel Boric. Pero eso no es el punto. El punto radica en que no solamente tenemos un presidente desequilibrado y que sale un psiquiátrico, sino que curiosamente tenemos a un presidente que se dice a la cabeza de un gobierno feminista que termina perjudicando a mujeres. Eso es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza. Pero no las trata bien. Si no las trata bien, si tú eres una mujer en este gobierno, vas a terminar trajinada. Te vas a tratar mal. Entonces ahí sale el problema, la otra. Sí. El problema, Tomás, es que este gobierno a los cuatro vientos grita y gesticula y vocifera que es feminista. Po. Entonces no se puede entender. Pero eso no se puede entender si esto va a seguir ocurriendo. Esto es un gobierno que realmente no tiene visión estratégica para el país. Es una trenza de amigos que llegó al gobierno actualmente producto del estallido social y político del 18 de octubre, que llegaron con una ruptura política y no saben gobernar el país. Llegaron con la izquierda y se le está yendo a la izquierda. Y al mismo tiempo tienen problemas para llegar y justamente gestionar y en todos los rubros que tiene que ver con el país. Entonces, a la larga terminan eventualmente tratando de infantilizar su imagen. Imagínate esta cosa de Winnie the Pooh, no tiene nada que ver eventualmente con Petro, con Lula. No tiene nada que ver con ni siquiera la Cristina Kirchner en Argentina. No tiene nada que ver con Mujica en Uruguay. Esta es una cosa rarísima en la impronta pública del gobierno, por así decirlo. Y tú tienes el país cuyo branding está reducido a esta tontera, por así decirlo. Es inevitable, por así decirlo, que esto sea un tema que se va a discutir. Y no solamente que se va a discutir, sino que va a deteriorar el gobierno, porque no hay cómo convertir esta cosa en una cosa que tire la pelota por arriba, por así decirlo, que le dé confianza, altivez, que le dé al mismo tiempo como una afirmación a los grupos que están detrás actualmente que les haga bien. Al revés, se acompleja. Tú les dices esto a alguien de gobierno y son reactivos, te reaccionan mal. Y, no solamente, y les da vergüenza. Sí, da vergüenza. Ahora, el efecto práctico de esto tiene que ver con lo que ocurrió al otro lado de la moneda el día sábado. Yo sé que tú tienes amistad con algunos de los gallos que efectivamente convocaron esa cosa eventualmente, pero yo te voy a decir con toda sinceridad, André, el problema con Pedro Pool y ese grupo, por así decirlo, es que en el fondo se marginalizan, porque se enajenan. Se convierten en un grupo eventualmente que cree que como Boric llegó con una ruptura a la moneda, aquí otro grupo de derecha eventualmente puede llegar con una ruptura hacia la moneda. Están equivocados. Y están equivocados. Entonces, en el fondo, eventualmente, lo único bueno que salió de ese acto en la Plaza Bulnes es de que gracias a ese acto se hizo el acto fallido en la Plaza de la Constitución. Sí. Gracias a ese acto, porque el gobierno se asustó. El gobierno se asustó de que iba a haber un grupo que al año iba a estar pidiéndole la renuncia. Entonces los enredaron, por así decirlo, y los enredaron, los tiraron por la tangente y finalmente hacen su propio acto que les sale mal. ¿Te fijas o no? Pero a la larga tú lo que da es que Chile está dividido a los dos lados de la moneda por locos. Por locos enajenados que no son capaces de amojonar un país y llevarlo a contenerlo y llevarlo para adelante. No son. Imagínate lo que sería, y esto es lo que quiero decirte, André, y por favor asimilémoslo. Y se lo mandé a Gonzalo Chuaki antes del programa hoy día. Le dije, mira, ¿tú te imaginas una plancha presidencial que tenga a Kast, Pedro Pool, que tenga eventualmente a Parisi, a la Evelyn Matei, a la Pamela Giles, a Marco Enrique Ominami, a Eduardo Artés? ¿Tú te das cuenta esa huevada?
Tú te das cuenta de las angustias, las pasiones, tú te das cuenta de la forma como todos esos tipos van a poco menos que tratar de alguna manera de encrispar los ánimos y llevar a Chile a la pelea que hemos tenido ya hace 16 años, de unos contra otros. Hoy día la Pamela Giles aparecía en la Cámara de Diputados con una banda que decía sexto retiro. No tiene otro tema, no tiene otro tema. No solamente, es que no sé, ¿sabes lo que pasa, Andrés? Si no tiene que ver solamente que no tiene otro tema, es la manera. Es la manera. Tú ves ahí una figura kitsch, con la banda Sexto Retiro, ¿cómo se llama? Teñida, absolutamente teñida, y lleno de color, absolutamente, su rostro lleno de rouge o sea, era como una especie de figura de Almodóvar, saliendo de una comisión, ¿ah? Y diciendo, poco menos, que no, ella no se hace responsable la diputada Viviana, no sé cuánto, actualmente, porque ya son grandes, ya están todos viejos. No, y aquí ella es la responsable de haber sacado a la Carol Cariola de la presidencia de la Comisión de Constitución. Yo no sé si tú ves, yo de repente empecé a buscar, inmediatamente vi esto y dije, ¿tú ubicas esas peleas de marciales entre mujeres? Hay un fetiche en internet, eventualmente hay gente que tiene excitaciones sexuales viendo a mujeres pelear en el ring. Entonces tú tienes esta especie de titanes del ring, entonces hay como dos brujas, por así decirlo, media envalentonadas, por así decirlo, que entran allá y está todo el mundo ahí gritando, ojalá que se despedacen como en un circo romano, por así decirlo, como en un circo romano. Eso para mí es la pelea entre la Pamela Giles y la Carol Cariola. Esa es la pelea de la Pamela Giles con la diputada, que imagínate esta diputada no le queda otra alternativa que recurrir a una de dos personas, o recurre al gobierno y se tiene que enfrentar con el ministro de Educación, o tiene que recurrir a la Pamela Giles. No tiene nadie que la proteja. ¿Quién la protege? ¿Quién la protege? Nadie. Ni la Maitorsini, que es la patrona carabinero. Ni siquiera. Nadie. Entonces tú comprenderás que esto es realmente muy miserable. Y tú tienes unos locos, todos son unos locos. Perdona que te lo diga, ¿eh? Parisi desde Estados Unidos, Pedro Pool que llega a la plaza Bulne hablando igual que los otros. ¿De dónde saca de la cabeza que ese estilo funciona? ¿De dónde saca que ese estilo vulgar, decadente, va a interpretar a gente que tiene ansiedades con el gobierno de Boric? Porque una cosa es que tú enfrentes a Piñera con ese estilo, pero enfrentar a Boric con Boric, enfrentar a Boric con un clon a la derecha de Boric, ¿tú crees que eso saca a Chile del problema que tenemos? No. No le da esperanza. No le da una salida. Al contrario. Tú no puedes llegar y competir con tu adversario reproduciendo una especie de figura espejo del otro. No puedes. Tú tienes que ser capaz de ofrecer otro producto. Ese es mi problema con la de Evelyn Matei también. La de Evelyn Matei es Piñera, es Chile Vamos. Sí, claro. Es la entretención con este proceso constituyente, es la misma tontera de siempre. Es Bachelet, que entra, no, si le resulta el nombre de la Marta Maurá o no le resulta el nombre de Marta Maurá, es Bachelet, es la misma tontera. Tú no puedes seguir llevando y girando la tuerca, que ya está fallada ya, en torno a los mismos temas que vienen dividiéndonos hace años. Desde el primer gobierno de Bachelet, desde el 2006, para que entendamos los tiempos, venimos repitiendo la misma lecera, y no salimos de esta tontera, no le damos un espacio, una respuesta política, una demanda social a un país que está cansado, y que necesita otro cuento, por así decirlo. O sea, yo cuando veo esto, no se da solamente con mujeres, se da con grupos LGBT. Yo te lo iba a relacionar, te dije que te lo iba a relacionar. Sí. Se te da con grupos LGBT. ¿Ya? Y tú tenés mi pelea con la Connie Valdés, la Constanza Valdés. ¿Ya? A mí me encantaría ver una de estas peleas en el ring ahí entre la Pamela Giles y la Connie Valdés. Yo apuesto por la Pamela Giles, una pelea de esa naturaleza. Yo estoy convencido que gana la Pamela Giles, no la gana la Connie Valdés.
Y la verdad de las cosas es de que efectivamente tú tienes a gente que politiza estos grupos. Los politiza. Los politiza. Entonces, ahora hay que defender al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, porque es gay. ¿Y de qué sirve esa huevada? Si la verdad las cosas es que no sirve como ministro nomás. Si no sirve como ministro. ¿Qué ha pasado con la evaluación docente? Con la calidad de la educación. ¿Qué ha pasado con la matrícula? ¿Qué ha pasado, como tú dices, actualmente respecto a los colegios emblemáticos en Santiago? ¿Qué ha pasado actualmente con todos los liceos fiscales en el país? La matrícula está bajando. Y este gallo actualmente está ahí todavía y no le piden la renuncia. Sigue ahí. ¿Por qué? Porque hay que tener un gallo actualmente LGBT allá. Córtenla. Pero córtenla. Yo tuve una discusión con un seremi de Piñera. Un seremi de Piñera este fin de semana. Este fin de semana, claro. Tuve una discusión con un seremi de Piñera que salió en defensa de Marco Antonio Ávila. Y era escuchar a una misma histérica. Cuando yo veo gente así, yo digo, córtenla. Córtenla. Corten de instrumentalizar estos relatos de un modo que está perjudicando a Chile. Hoy día estamos gobernados, no tenemos gobierno. Ese es mi alegato principal contigo, Andrés, es de que no tenemos gobierno. Y vino un cambio de gabinete que en el fondo no va a resolver el problema, así que vas a tener una presión por hacer el siguiente cambio justo después de la elección de mayo. Entonces vas a tener un segundo cambio de gabinete en 2 meses. En 2 meses. En 2 meses. En una se han tenido 17 ministros. Se han tenido 11 ministros. 11 ministros. Son 17 subsecretarios los que han tenido. Pero se han tenido 11 ministros de los 24. Y se debieran haber ido 7 más. Entonces tú deberías tener de aquí a mayo, tú deberías tener 18 ministros de los 24 originales que son distintos. Tú no deberías tener más que 6 ministros que hayan sido los mismos que entraron con Boric. No más de 6. ¿Quiénes son los que yo creo que pueden seguir durando? De los originales, la Maya Fernández podría seguir durando. Es como vive en otro mundo, es nieta de Allende, actualmente no se mete en pelea, actualmente le cambian los subsecretarios si tienen problemas con alguno de ellos. La Maya Fernández vive como en otro mundo. No sé si tú te fijas en ese punto. No le echan bala. No le echan bala. Pero todos los demás son unos pescados. Y tú comprenderás que el principal problema no está en ellos, está en el presidente. El presidente es un pescado. Entonces, yo lo que quiero llegar y decirte, estamos lejos. Por eso Carlos Peña dice que no gobierna Boric, sino gobierna la Carola Toa, pero no es cierto eso. Si no gobierna la Carola Toa. Ella no pone los elencos, no mete los nombres. Los nombres los mete Marcel. Y quien finalmente llega y justamente ajusta discusiones internas en las políticas, en los temas programáticos, no es ella, es Marcel. Si tú vas a tener que, mientras más eso se note, más se te va a ir tu izquierda, más se te va a ir tu izquierda, más se te va a ir tu izquierda, y más débil va a quedar Marcel. Y mientras más quede débil Marcel, vas a tener a Boric convertido en Alejandro Toledo. Y vas a tener los empresarios y Chile Vamos corriendo para apuntalar a Boric. Y eso va a ser la perdición de este gobierno. Esa es verdad. Sí. Sí. Yo agregaría de los ministros que tendrían que haber salido también. Yo agregaría a Grau en economía, es un desastre. Grau está. Sí. Y yo sacaría también a Bugs Bunny Montes, el conejo de la suerte, lo habría sacado también. Creo que esas declaraciones que hizo fueron demasiado desafortunadas. Está bien, pero Carlos, yo creo que Carlos realmente, efectivamente, no tiene mucha razón de ser su presencia en el gabinete, pero Carlos, yo lo pongo en una categoría distinta porque tiene poder. Si la verdad las cosas de Carlos yo no lo subestimaría. Carlos en el grupo del MAPU, cuando tú hablas de Mario Weissblut, por eso a mí me extraña mucho Oscar Guillermo Garretón que haya salido criticando este cambio de gabinete. Si hay un grupo que salió fuerte en este cambio de gabinete es el MAPU. Así que Oscar Guillermo Garretón debería estar feliz con este cambio de gabinete. Los que salieron perjudicados son 2, son Camilo Escalona y José Miguel Insulza. A Insulza le sacan a Gabriel Gaspar y le sacan a Antonio Urrejola. Y no solamente le sacan a Antonio Urrejola, sino que le sacan a 4 figuras en la Cancillería que rodeaban a Urrejola que respondían a Insulza.
Entonces esos salen mal. Pero Carlos Montes tiene poder, ¿te fijas o no? Sí, claro. Tú hablas de cualquier persona del Mapu y tiene poder eventualmente. Así que tenerlo en el gabinete eventualmente no va a ser un problema, a pesar de que meta la pata. El problema es Esteban Valenzuela, que no tiene ese poder, que no lo tiene y sobregira de ese poder. Porque hace uso de una especie de lealtad generacional con la Carola Tobá, hace una especie de gira cuenta de lealtades que se le deben, y la verdad las cosas que no tiene piso adentro de ese gabinete como para seguir ahí adentro. No lo tiene. ¿Ya? No lo tiene. Y la otra que yo coloco en una situación especial, junto con Carlos Montes, es la Ana Lía Uriarte. Porque la Ana Lía Uriarte, la verdad de las cosas, es de que a este gobierno le es relevante. Y no solamente le es relevante como ministra, sino que además la que la puso ahí fue Bachelet. La Ana Lía Uriarte es lejos la figura del bacheletismo dentro de este gabinete. Lejos. Y la verdad de las cosas es que la Ana Lía Uriarte ha sido bastante leal con este gobierno. No solamente leal, sino que yo creo que le ha hecho una diferencia específica bastante importante, por así decirlo. Pero la Ana Lía está débil. La Ana Lía, como te dije al comienzo del programa, viene saliendo de la pelea con Ángel Valencia, que se enfrentó con Boric. Viene saliendo en segundo término de una discusión ahora con respecto al cambio del ministro de Obras Públicas. Viene saliendo de la discusión de la Maitorsini, que la dejó herida, la dejó maltrecha, por así decirlo. Sí. O sea, la verdad las cosas es que la Ana Lía Uriarte está bailando una cuerda floja. Entonces, yo no me extrañaría nada que finalmente la Ana Lía Uriarte salga de este gabinete antes que Mario Marcel, antes que Carlos Montes. Antes que Carlos Montes. Porque te repito, yo tengo la impresión de que Boric es un misógino. Yo tengo la impresión de que si tú colocas un hombre y una mujer con los cuales él esté peleando, la que va a salir primero va a ser la mujer. Métete en la cabeza eso. Boric le tira la foca a mujeres. Es una cosa impresionante esa cosa. Le tira la foca a mujeres antes que a hombres. Y nadie le puede decir esto, fíjate. Porque como te digo, tiene a la Antonia Orellana ahí que como que lo protege. Como que lo protege. ¿Ah? Es una cosa atroz. ¿Ah? Ni siquiera, yo creo que la Antonia Orellana protege más a Boric de lo que la Irina Caramanos protege a Boric. Es una cosa impresionante. Mucho más. Sí. O sea, yo creo que la Ana Lía Uriarte corre peligro en ese gabinete. Corre peligro. Esa es la verdad. Y yo lo siento, porque yo creo que Lejo es de las personas que más le sirve a este gobierno, actualmente. Porque ella entiende perfectamente bien por qué este gobierno está perdiendo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lo entiende perfectamente bien. O sea, tiene todo lo contrario de lo que le pasaba a George Jackson. George Jackson entraba al Congreso y todo el mundo, nadie quería hablar con él. Nadie. Ella, por lo menos, es una persona que despierta afecto. Sí, yo no he escuchado personas que me hablan mal de la Ana Lía Uriarte. Nadie. Todo el mundo en general me habla bastante bien de ella. Y porque es una buena persona. Eso es una cosa que yo quiero llegar a decir. Pero no tiene nada que hacer en este gobierno. Y no solamente no tiene nada que hacer en este gobierno, sino que en general lo va a pasar muy mal. Lo va a pasar muy mal. Y no sé, esa es la verdad. Sí. Oye, Tomás, hablemos del homicidio del cabo primero carabinero Alexis Salazar en el sur, a manos de un inmigrante venezolano que estaba bajo los efectos del alcohol, lo atropelló, lo pasó por encima. Dicen que hasta lo remató. Y todavía no se ha esclarecido si este inmigrante está ilegal o no. Todavía no han dicho la firma. En un principio que era ilegal, después dijo que no se sabía, que estaba averiguando, ilegal. Me da la impresión, porque si hubiera sido un inmigrante legalizado, ya lo habrían dicho y lo habrían asegurado. Entonces, esa cosa que esté en la nebulosa es porque el tipo debe estar en forma ilegal en nuestro país. Oye, otro mártir más de carabineros. Ha muerto un montón de carabineros en este último tiempo, sobre todo este año, entre el 2022 y el 2023, creo que han muerto 12 carabineros asesinados, obviamente. Yo creo que es grave esta cuestión. Y el gobierno sigue, ahora creo que le puso urgencia, no sé, a 64 proyectos para reforzar la seguridad. Yo creo que esta cuestión
la ley le da la facultad a Carabineros para poder ejercer su legítima, ¿cómo se llama? Legítima autoridad para reprimir. Porque esa es la verdad, aquí esta cuestión es reprimir, no hay vuelta. O sea, en una turba, si hay delincuentes que están arrasando con locales comerciales, hay que reprimir. Si unos tipos quieren atacar a Carabineros, hay que reprimir. ¿Ah? Fíjate que un amigo me mandó hoy día un mensaje, no recuerdo si por este chat o por otro, y me dijo que él había averiguado en Alemania, y en Alemania dice que la policía está totalmente autorizada para usar su arma de servicio si una persona se le acerca con un elemento contundente, puede ser como un arma, con un machete, con un cuchillo, con un fierro, se acerca a 3 metros de un policía, la policía tiene todo el derecho de abatirlo a balazo. Entonces, yo me pregunto, aquí se ha instaurado una cuestión que se hizo en el gobierno de Piñera, ¿ah? De que el carabinero tiene que usar la fuerza en forma proporcional, lo cual me parece una aberración tremenda, porque la policía tiene que usar fuerza desproporcionada para poder ser siempre los que ganen. No puede ser que los malos tengan la posibilidad de ganarle a los buenos. Esa cuestión es demencial, es digno de un manicomio. ¿Ah? Si un delincuente está con un cuchillo, el carabinero tiene que estar con una pistola. Si el delincuente saca una pistola, el carabinero tiene que estar con una escopeta. Si el delincuente saca una escopeta, el carabinero tiene que usar una ametralladora. Así tiene que ser, porque si no, le dan la posibilidad a que ganen los malos si los ponen en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué se hace? Hay tres temas en tu pregunta. Tres. Sí, claro. Uno, el tema migratorio. El segundo, el tema de los procedimientos policiales. Y el tema 3, que no lo mencionas, pero está ahí instalado, la discusión que ha habido con respecto entre el gobierno, concretamente Manuel Monsalve, la Carola Tobar, con el general director de Carabineros. Sí. Y yo quiero tocar los tres. O sea, este gobierno tiene un problema migratorio y lo tiene hace rato actualmente, y no solamente en la fuente del tema que lleva al gobierno a meter la Fuerza Armada en orden y seguridad, sino que va a tener un desafío actualmente en el gobierno respecto a todo su manejo respecto de migrantes. Hoy día la Carolina Tobar reconoce algo que ya había dicho Luis Eduardo Taller hace una semana atrás, que hay 20.000 órdenes de expulsión que no están cumplidas. ¿Tú sabes cuántos se han cumplido? 40. Sí, no. 40 órdenes de expulsión de 2.000, o sea, de 20.000, una cosa impresionante. O sea, tú tienes en este instante eventualmente un problema de voluntad del gobierno junto con los tribunales eventualmente que no son capaces de echar a andar esta cosa. Y mientras no lo tengamos, estamos fritos. Es un problema de voluntad y un problema que tiene enredado el gobierno hace mucho rato, así que realmente, efectivamente, esto va a empeorar. Segundo término, tienes un problema de procedimientos policiales. Tú comprenderás que la superioridad de Carabineros debería estar efectivamente revisando cuál es el problema que tienen internamente con Carabineros que están siendo abatidos, por así decirlo. O sea, lo que tú has mencionado actualmente debería llevar a cambios en los protocolos. Es una cosa que es evidente. Sí, claro. Es evidente. Y aquí el gobierno no quiere eso. Entonces tú tienes al general Yáñez eventualmente que tampoco cuestiona al gobierno en eso. No lo cuestiona, no lo lleva al pizarrón, solamente reacciona cuando le muere un carabinero. Pero la verdad las cosas es que esta cosa ya viene de antes la discusión. Y no solamente viene de antes la discusión, sino que este general director realmente ha sido como, lo dije el otro día, como el Hermes Soto de Boric. Es un general director que hace todo lo que el gobierno quiere y después el gobierno además lo humilla y le dice cállese porque usted no habla. Usted no habla. Oye, y él lo tolera. Y él lo tolera. ¿No? Por eso. Si tú tienes un general director que en realidad le va a ir mal. Sí, yo creo que le va a ir mal. Le va a ir mal porque no gana en ninguno de los dos mundos. No gana con el gobierno y no gana con su funcionario, con su gente. Entonces, a la larga, se convierte en una autoridad muy ineficaz, por así decirlo. No tiene espaldas. Entonces, tú comprenderás que estos eran los momentos, eventualmente, en donde él podría sacar pechuga, por así decirlo. Y al revés, se victimiza, se convierte en una figura en donde el gobierno se le tira encima. Se le tira encima y la verdad las cosas que no sabes qué hacer. Entonces,
yo te diría que en general estos tres temas están en la raíz. O sea, Carabineros está en la calle, trata con esta inmigración, trata con esta gente. Y tú tienes que cambiar los protocolos porque si no esta cosa se te va a seguir reproduciendo. Tienes que cambiarla. O sea, no puedes seguir teniendo Carabineros tan expuestos, tan vulnerables como los que tenemos en este estado. Y no tienen respaldo. Entonces tú tienes ahora, imagínate, el apoyo a Carabineros depende de la Maite Orsini, el apoyo a Carabineros depende de Gonzalo Winter. Córtenla. O sea, por favor. Claro, Por favor. O sea, por favor. Aquí hay un problema político. Carabineros está muy debilitado. Está mal manejado. Viene hace años de escándalos en su manejo que producen una división entre la oficialidad y la suboficialidad. Entonces, ese divorcio entre esos dos mundos lo tienes que corregir. Lo tienes que corregir, ¿te fijas o no? Tú no puedes tener eventualmente una supraestructura que opera tan políticamente, que lo mueve, lo hace reaccionar, no son los carabineros muertos, no es el carabinero de calle, sino que si lo mira feo Boric, si lo mira feo le manda un sedazo a su secretario del Interior, si es que eventualmente le dicen cállese, o le tiran un cambio en los uniformes, como una gran concesión, y le quitan funciones que se las traspasan a las Fuerzas Armadas. No puedes. Entonces, tú comprenderás que aquí hay un problema que va más allá, y yo tengo la impresión de que no tienes como, yo creo que este gobierno realmente solamente se empeora en sí mismo, porque debería estar empoderando a Carabineros, debería estar dándole fuerza, y no, ni siquiera estas figuras pueden ir a los funerales. Si no puede ir a funeral, habló la mujer del carabinero, habló la mujer. Y le dijo que tuviera los pantalones para venir a dar la cara a Boric. ¿Tú te das cuenta lo que tiene que ocurrir para que una mujer se le escuche? La angustia, desamparo y dolor que tiene. ¿Tú te das cuenta de eso? Lo que tiene que ocurrir, tiene que morir un carabinero para que eso efectivamente se convierta en algo que nos conmueva, ¿te fijas? Que nos conmueva. ¿Qué quieres que te diga? Y ahí tiene a Boric con Winnie the Pooh, echando la foca a la Natalia Uriarte, teniendo a la Carola Tobá llegando y diciéndole al general director que se calle, usted se calle. Si yo te quiero decir que esto no tiene pies ni cabeza, no lo tiene. Sí. No, de todas maneras. Oye, hablemos un poco, aunque yo sé que tú lo encontré irrelevante, que son el cambio del presidente del Senado, la renuncia de Carol Cariola a la Comisión de Constitución. ¿Tú lo encuentras relevante? ¿Pasará algo con esto? ¿Mejorará en algo la gestión de las cámaras? No, yo creo que la presidencia de las cámaras y el Senado son irrelevantes. Lo han sido siempre. Solamente Valdés vistió la presidencia del Senado. Pero históricamente en Chile las mesas de las corporaciones parlamentarias no son decisivas. Menos cuando realmente el poder real que marca la diferencia en una votación a otra son un par de parlamentarios díscolos. Tú comprenderás que la Pamela Giles tiene más cámara que Mirosevic. Tú comprenderás que tiene más. Claro. Bueno, entonces yo te quiero llegar y decir efectivamente que lo mismo pasa actualmente en el Senado. En el Senado es quien te define un voto en una dirección u otra la que te va a marcar la diferencia. ¿Por qué motivo Elizalde tuvo perfil? Porque resulta que Ángel Valencia obtuvo los 2/3. Sí. Cuando tú tienes quórums altos de votación, evidentemente el presidente de una corporación te ordena a llegar y motivar negociaciones entre los grandes bloques, por así decirlo, ¿te fijas? Pero hoy día el proceso legislativo, cuando cambian los quórums, los bajan, ¿ya? Aquí el que te va a marcar la diferencia en un ambiente tan fragmentado como lo que tienes actualmente van a ser los Gabriel Gaspar, los Gaspar Rivas, van a ser las Pamela Giles, van a ser los Gonzalo La Carrera, van a ser la diputada verde humanista, van a ser en el margen. Y cuando tú tienes
una cámara que depende en el margen, las cámaras son inútiles. Por eso a mí me da lo mismo Coloma en el Senado, me importa un bleo, ¿no? Es intrascendente. Y no solamente es intrascendente, sino que además Chile Vamos no sirve para nada. Si no sirve para nada, si aquí ellos van a tratar de vender con esto actualmente, que van a llegar a grandes acuerdos con el gobierno y lo van a salvar, poco menos resucitan la reforma tributaria, yo creo que están locos. Y están locos porque les va a dividir a su derecha. Si ese es el problema con los republicanos, Andrés, yo te lo he tratado de decir en todos los tonos. José Antonio Kast realmente no le ha chuntado a una, pero ni a una, desde el 18 de octubre del 2019. Porque se jugó por rechazo de entrada. Y tú comprenderás que bastó que apareciera Kast en rechazo de entrada para que se perdiera. Y le fue pésimo, actualmente. Después, posteriormente, eventualmente, insistió en llegar y justamente tratar de meter a ciertas personas en el proceso constituyente que fueron un pescado. La Tere Marinovich ahí fue un pescado, eventualmente. Y te voy a decir, no todos los republicanos que estuvieron en esa convención constituyente fueron un pescado. Yo tengo buena opinión de Martina Rau, por ejemplo. Yo tengo la mejor opinión de él, la mejor. Pero la figura de la Tere Marinovich terminó emporcando todo el grupo, por así decirlo, y echando a perder eventualmente el rol que ejercieron dentro de esa convención. Después de esa convención, eventualmente los tipos insistieron y llevaron al Rojo Edwards eventualmente en la región metropolitana y ganó. Pero es 1 en 50. 1 en 50. 1 en 50. Y la verdad la cosa es que termina el Rojo Edwards peleando con Kast eventualmente en la última conducción que tuvieron. Entonces ya ahora, la peor decisión, cuando tienen una ventaja competitiva que les puede ir bien, los tipos no llegan a acuerdo con Parisi y con el Partido de la Gente y no sirven para nada. O sea, realmente no sirven para nada. Ni el Partido Parisi, ni el Partido Kast. Entonces, cuando tú tienes en este momento que Chile Vamos está haciendo todo lo que está haciendo para llegar y llevarse el proceso constituyente actual para la casa, porque se lo llevan, ahí meten a Larraín, ahí meten a la mujer de Darío Paya, y ahí se quieren apropiar el piñerismo de ese proceso. Entonces llega Juan Antonio Coloma actualmente al Senado y en el fondo se pone como de acuerdo con Marcel para llegar a resucitar la reforma tributaria, se va a dividir su derecha. ¿Tú me vas a decir que tú vas a estar de acuerdo con eso? ¿Tú vas a endosar eventualmente un aumento del impuesto? ¿Tú vas a endosar el aumento del impuesto a las empresas? ¿Tú vas a endosar eventualmente un aumento tributario? ¿Tú lo vas a endosar? Si tú vas a tener una división en la derecha eventualmente, negro. Todo lo que ha hecho este gobierno ha sido tratar de sobrevivir sobre la base de dividir a sus adversarios. Y hay gente que le ha prestado el cuerpo para eso. Le ha prestado el apoyo a eso. Ahí están los Juan Sutil. Ahí está Macaya. Ahora esto es Coloma. Entonces tú vas a tener a Coloma convertido en lo mismo que han convertido a Ángel Valencia, en el topo, y en lo mismo que querían convertir al general Yáñez de carabinero, en otro topo, en el que les resuelva su problema. Entonces tú tienes a Coloma, Yáñez, tienes a Ángel Valencia, ya no sé quién es más actualmente, dedicado a lo mismo que hace la Antonia Orellana desde el Ministerio de la Mujer, arreglarle las embarradas a estos pescados, arreglárselas. No hay oposición, no existe oposición. Entonces cuando necesitas levantar oposición clara, aparece ¿quién? Pedro Pool. Entonces aparece Pedro Pool como una especie de caricatura, eventualmente, como Pedro Picapiedra, una especie de copia de Pedro Picapiedra, caminando por la plaza Bulne, insultando, hablando efectivamente grosería y creyendo que así va a lograr visibilidad. Así no se hace esto. Así no se hace. Tú necesitas una cosa que dé categoría, peso, prestigio, que cambie el tono, que sea capaz al mismo tiempo de expresar angustia, como habló la mujer del carabinero muerto. Así hay que hablar, como la mujer del carabinero muerto, con mucho aplomo, con mucha dignidad, Sí. Hay que llegar y ponerse por encima. Sí. Hay que cambiar, hay que dejar de usar las pasiones de los chilenos. Hay que dejar de trajinarlas. Hay que dejar de convertir esto en algo catártico. Eso se lo explicaba a Gonzalo Chuaki, que me llamó por teléfono antes de este programa, y yo le decía, mira,
esto tiene que ver con también identidades religiosas. Si no somos capaces de convertir el cristianismo en una esperanza de vida, en una alegría por vivir, estamos fritos. Le damos razón a Nietzsche. Le damos la razón a Nietzsche de que en el fondo el cristianismo es una religión pesimista. Y yo no tengo una fe religiosa pesimista. Yo tengo la impresión, yo tengo una fe religiosa de que me permite a mí enfrentar incluso adversidades, dificultades, pero sobre la base eventualmente de una gran convicción de que esta cosa es para dar amor, alegría y darle esperanza a la gente, darle una salida. Perdón que yo haga una especie de símil religioso en este momento, porque me dedico a la política, no soy un pastor religioso, pero yo quiero llegar a decir que si tú ves el debate público chileno hoy día, si lo ves, tú ves pura gente muy nihilista, tremendamente nihilista. Son gente que no cree en nada. Espetan odio, rencor, resentimiento. Y lo único que está produciendo eso es más muerte, más dolor, está produciendo un país chavado. Tú comprenderás que eso es un problema, es un tremendo problema. Deberías tener otro país, deberías tener otra esperanza, deberías tener otra mirada, otra identidad cultural, y no la tenemos. Sí, no, totalmente. El país está tremendamente polarizado. Yo creo que la gente, fíjate, Tomás, ¿sabes lo que veo a la gente? Yo veo a la gente en el chileno promedio, en el chileno medio, que están buscando con desesperación una suerte de líder que aparezca y que solucione el problema de una plumada. Yo de partida creo que este problema no se va a solucionar de una plumada. Yo creo que el problema que aqueja a Chile es un problema largo, un problema que lamentablemente falta de respeto a las instituciones, falta de apego al Estado de Derecho, falta de apego a las leyes. Yo creo que esta cosa fue un proceso que se vino desarrollando a través de los años y asimismo, para salir de eso, va a ser un proceso también. O sea, yo creo que, pero la gente yo creo que está tan agobiada con lo que está pasando en Chile, está tan agotada, está tan cansada, está tan estresada, porque aquí había desde el 18 de octubre del 2019, te digo, el ciudadano chileno normal está siendo sometido a un estrés, pero permanente, todos los días. Imagínate hoy día, yo te conté, no sé si te conté la semana pasada, a un amigo mío, chileno, lo asaltaron 2 veces en 2 semanas. Una vez le hicieron una encerrona y otra vez un portonazo. Y cuando le hicieron la encerrona en la calle, digamos, iba en auto, iba con toda la familia. Eso, te digo, para cualquier ciudadano chileno normal, es una situación muy agobiante, muy estresante. Entonces yo creo que la gente está con una desesperación de encontrar a alguien que ponga fin a esto de una pluma. A ver, que tú dices 2 cosas ahí. Sí. 2. Dices 2 cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero dices 2 cosas. Uno, la gente está esperando que surja un líder. Sí. Y 2, que esto se resuelve en una pomada. Claro. Y tú dices muy bien, esto no se resuelve en una pomada. No. ¿Por qué? Y esto lo aprendí yo en los 80, Andrés. En los 80 nosotros pudimos haber hecho lo mismo que están haciendo los Pedro Pool, lo mismo que hizo los Parisi, pudimos hacer lo mismo actualmente que hace Gonzalo La Carrera, pudimos hacer lo mismo que hace, ¿cómo se llama? Pancho Malo, pudimos hacer lo mismo y no lo hicimos. El que hizo eso fue el PC, que se fue por la vía violenta. Y le fue mal, perdieron. Nosotros nos dedicamos a tratar de retejer social y cultural y políticamente el país. Y lo retejimos. Armamos la federación primero los sindicatos, después las universidades, después fuimos a los gremios profesionales. Y la verdad, las cosas que hicimos el Acuerdo Nacional. Si yo te voy a decir sinceramente que el ejercicio que hicimos nosotros fue retejer y reponer eventualmente a los grupos chilenos y contenerlos. Eso es lo que hicimos. Y yo no creo que haya una salida a la crisis chilena hoy día si no convences a los mismos grupos de entonces, los convences hoy día que dejen de huevear. Por eso a mí, un amigo mío me escribía hoy día diciendo, ¿dónde está la CUT? ¿Dónde está la NEF? ¿Dónde están los gremios? Y yo le decía, bueno, si la CUT está nombrada embajadora en Argentina, la CPC
está corriendo con Juan Sutil ahí en Rancagua. Y ahí tienes a la hija de Andrés Navarro que quiere ser la presidenta de la SOFOFA. Entonces tú comprenderás que está todo muy deteriorado, por así decirlo. Si no somos capaces de retejer a los grupos del país, decirle a la masonería, ustedes han tenido momentos lúcidos en Chile y han tenido momentos nefastos para Chile. Y en este momento es un momento nefasto de ustedes para Chile. Nefasto. Si uno no es capaz de decirle eso a los grupos, a la iglesia, decirle, ¿sabes qué más? No hay iglesia en Chile. La iglesia hoy día, como me dijo efectivamente otra persona, el verdadero cardenal en Chile es el rector de la Universidad Católica. Sí, un laico. No hay iglesia para no nada. Hay iglesia. No existe la iglesia. Pero no existe. No existe. Entonces, cuando tú tienes eventualmente a que los grupos que han sido dominantes y han sido influyentes en Chile están replegados, por así decirlo, parte del ejercicio de dar una salida al país es persuadirlos, por así decirlo, a hacer un cambio, un switch. Eso es un ejercicio claro. La segunda cosa tiene que ver cómo tú construyes un liderazgo, ¿no? Que tú preguntaste ahí. La gente está esperando que surja un líder. Es que eso a mí me revienta. ¿Sabes por qué me revienta? Porque el típico chileno que dice que ojalá otro haga la pega. Que otro haga la pega. Yo no lo voy a hacer. Ojalá que salga el líder. Entonces le preguntan a Roberto Isakson en la encuesta, a la academia, ¿quiénes son los mejores evaluados? Esto es un problema de visibilidad, el que sale en la tele. Es fatal eso. Eso es fatal porque no sirve. Primero que nada, no sirvió para definir el presidente de la República ahora. O sea, ni salió Vidal, ni Lavín, ni Jadwe, que eran los que aparecían en la tele en todas partes. Y en segundo término, así no se construye el liderazgo, Andrés. Aquí se ha tratado de convencer de que el proceso político chileno está tan estructurado que esto se define en la competencia política, en elegir convencionales, parlamentarios, en los tribunales. Mentira, esto se está definiendo afuera. Lo que es raro, Andrés, lo que es raro es que no haya tanta protesta. Si nosotros deberíamos estar hoy día como está en Brasil, como está en Colombia, como está en Perú. Tú lo has dicho varias veces. Tú lo has dicho varias veces que a ti te sorprende que no estén cientos de miles de chilenos en las calles. A mí también. Y van a estar. Pero yo no voy a ir, yo te voy a decir a ti, yo no voy a ir convocado por Pedro Pool. Yo no voy a ir a una cosa así. Fíjate que el otro día un pelota, que yo creo que está relacionado con ellos, eventualmente me escribe, eventualmente anónimo, y me dice que me quieren resucitar y que él está intermediado por una productora de televisión para saber si yo estaría dispuesto a ir a un programa piloto con parlamento. Le dije, ¿qué te crees tú? ¿Qué te crees tú ser un anónimo de creer de que tú eres la mejor persona para contactarme a mí? Claro. A mí es muy fácil contactarme a mí. Es muy fácil contactarme a mí, ya sea a través de redes sociales o a través de mi teléfono, lo que sea. Todo el mundo sabe dónde ubicarme a mí. Entonces, que alguien diga que le han pedido que se contacten conmigo y además un anónimo, una persona que ni siquiera está cara descubierta y que además trata mal, yo lo mandé a la freír mono. Me dice, saque más chao. Y lo bloqueé. Yo casi no bloqueo a nadie en mis redes, casi nadie. Pero a este lo bloqueé. A este lo bloqueé. Si yo lo que te quiero tratar de decir, no necesito gente así. Lo que necesitamos es personas a cara descubierta, con buena disposición, que en el fondo les saque del dolor chileno, porque hay mucho dolor, hay mucho resentimiento, saque un alma positiva, lo que hemos sido toda la vida, Andrés, lo que hemos sido toda la vida. Esto es un pueblo muy decente. No nos merecemos este trato. No merecemos estar yendo tanto a funerales. No merecemos estar tratándonos así. Cállese, señor. Usted no habla. ¿Ya? Se calla y me escucha. No funciona esta cosa así. No. Nosotros tenemos que ser capaces de llegar y cambiar las motivaciones de los chilenos, por así decirlo. No va a surgir liderazgo. Obvio que eso no van a querer colocarlo en vitrina. Obvio que no te van a dar vitrina para eso. No importa. A mí no me importa. Ojalá que se la den a Juan Antonio Coloma. Ojalá. El otro día o ayer salió Fernando Atria diciendo que ya no le interesa tener una nueva constitución porque ya dejó de existir la constitución tramposa. Ese fresco cínico, que dijo que la violencia era necesaria, si tú recuerdas, en la anterior convención. Hizo un discurso para hacer una apología a la violencia. Y ahora decía que no era necesario cambiar la constitución. Cínico. Y después se preguntan por qué le pidieron una renuncia a su mujer en la subsecretaría de Relaciones Exteriores. Se iba a ir, había que sacarla. Como creer de que no te iba a hacer un efecto eventualmente el estar casado con el otro. Yo a mi mujer,
A mi mujer en algún momento quiso llegar y postular a través de alta dirección pública a una función. Y a mí no me dijo. Me dijo cuando ya estaba en la lista chica para ser nombrada, en el gobierno anterior, el gobierno Piñera. Y yo le dije, no te van a nombrar. ¿Y por qué? Porque eres mi señora. Apenas se sepa actualmente que vas a llegar ahí como mi señora, esta cosa te va a perjudicar. Claro. O sea, ¿cómo tú convences eventualmente a un conjunto de gente que está viviendo en un país de este porte, chico, que nos conocemos todos? Sí. Nos conocemos todos. Y actuamos como vírgenes necias, por así decirlo. ¿Cómo es posible esa cosa? Démonos cuenta del problema que tenemos, por así decirlo. Démonos cuenta y dejemos de, en el fondo, engañarnos nosotros mismos, por así decirlo. Dejemos de engañarnos nosotros mismos y ser capaces, de alguna manera, de llegar y hacer estas cosas bien, por así decirlo. O sea, esa falta de aplomo, de dignidad, a mí me tiene muy atravesado. Entonces, cuando tú te digan, la gente está esperando un líder que resuelva el problema y esto se va a resolver al tiro. Mentira, esta cosa no se va a resolver al tiro y la construcción de un liderazgo hay que hacerla. Hay que hacerla, no hay que llegar y cargar al Espíritu Santo con tanta pega, por así decirlo. Claro. No hay que llegar y justamente entregarle a terceros este rol. Quien quiera liderar, tome la batuta y juegue un rol. Pero deje de llegar y decir, es que me van a poner eventualmente un asesor de imagen, me van a llegar y justamente hacer esto otro y esto otro. ¿Qué es lo que me van a arreglar a mí en esta cosa? ¡Córtenla! ¿Qué se cree? Tenemos que hacerlo. Y ahí, a donde Gonzalo me dice, por teléfono hoy día, porque yo le saqué, yo cuando quiero sacarle pica a Gonzalo, le uso sus mismas categorías, por así decirlo. Le escribí una cosa sobre Moisés. Entonces me llama por teléfono y me dice, acuérdate, Tomás, que Moisés no llegó a la tierra prometida, fracasó. Y tiene razón. Te quiero decir que esa misma verdad la dijo Martin Luther King el día antes que lo asesinaron, el día antes, que lo asesinaron en el año 68. Y dijo que había visto la tierra prometida, pero que era probable que no iba a lograr llegar a esa tierra con ellos. No lo iba a hacer. Y eso es un mensaje muy potente para un político, porque la verdad las cosas que le estás diciendo que no puede llegar y medir su rol son la base del resultado. Y tú comprenderás que yo ya me he dedicado 40 años a esta actividad como para que no me digan que yo estoy haciendo eso. Me he caído en bicicleta, me he levantado, he hecho distinto, he ganado y he perdido elecciones. Que alguien me diga que yo estoy esperando llegar a la tierra prometida para lanzarme, ¿cómo que me ofende? Porque la verdad las cosas es que no me mido en esa forma. Pero sí digo que es hora de llegar y darle a los chilenos eventualmente claridad de qué es lo que significa ese liderazgo. ¿Qué significa llegar y justamente levantarse como una opción? ¿Qué significa llegar? Bueno, yo te voy a decir lo que significa. No podemos tener una plancha presidencial con la Pamela Giles, con Pedro Pool, con Parisi, con Cast, con Artés, con Meo, con la Evelyn Matei. Córtenla, esa cosa es trabar a Chile. Eso es trabar a Chile. Eso es reproducir la misma pelea del piñerismo, la misma pelea eventualmente de Boric, la misma pelea de Jadwe, la misma tontera anterior. Y seguir revolviendo, creyendo que los dados te van a beneficiar. Esa cosa no resuelve el problema del país, no lo resuelve. Y es hora de decirlo. A 3 años de tener que hacerlo. Sí. Oye, Tomás, como última cosita, ¿qué te pareció la extrema urgencia que le dio Boric ayer? Que ahora se retractó, pero parece que lo retiró, que es para poner el 9 de julio, que es el día de nuestro símbolo patrio, nuestra bandera nacional, o sea, uno de los días más importantes de nuestro país, y él quería que ese día fuera el día de la visibilidad lésbica. Me parece... ¿Sabes lo que pasa, Andrés? Si tú me tocas temas LGBT, yo voy a ser más bien proactivo a ello. Pero el problema radica en que este gobierno, como el anterior, como el de Piñera, eventualmente los han manejado mal. Y la verdad, las cosas que hoy día, ¿qué es lo que tiene este gobierno, el de Boric, para llegar y justamente lucir a grupos LGBT? Son puras leceras. Tienen un ministro gay eventualmente en el Ministerio de Educación que le echa la foca a los parlamentarios.
Entonces, es una mina histérica que hay que sacarlo del ministerio, porque en realidad da una mala impresión a esos mismos grupos, por así decirlo. Muy mala. Me cuesta llegar a imaginar que hoy día Marco Antonio Ávila sea una figura LGBT muy prestigiada para ese mundo. Para nada, actualmente. Después, por otro lado, actualmente tú tienes mi discusión que yo tuve con la Connie Valdés hasta el mes pasado, que es la subdirectora, la que subrogó por lo demás el Instituto de Derechos Humanos y que pertenece al consejo de la dirección del instituto. Y tú comprenderás que tuvo una discusión muy agria porque ella es una transexual y la verdad cosa es que le saqué a relucir eventualmente lo peor que había hecho eventualmente, porque además esta mujer es una mujer eventualmente tremendamente hostil. Y parte de los grupos que generaron eventualmente el conflicto en ese instituto, eventualmente. Y además que han terminado tergiversando el rol de ese instituto al punto de politizarlo y echarlo a perder. Fíjate que una de las ministras que salió ahora era la ministra del Deporte, la Antonia Venado. Y la Antonia Venado es lesbiana. Y la Antonia Venado entró al gabinete como la gran figura LGBT junto con Marco Antonio Ávila, si tú recuerdas el momento que se hizo la inauguración del gabinete el año pasado. Así es. Pero la Antonia Venado fue descalificada inmediatamente. Y fue descalificada inmediatamente porque había tenido conflictos adentro de esa fundación de detenidos desaparecidos en la calle Londres, eventualmente. Y fue la gente de esa fundación la que la descalificaron. Entonces nunca más apareció la Antonia Venado como una figura LGBT respetable. Ahora la Antonia Orellana ha dicho que ella quiere tener una subsecretaría LGBT para el tema de la diversidad sexual. Y tú comprenderás que ahí le respondió Pepe Out. Y dijo, mira, ¿sabes qué más? Las mujeres en Chile están más interesadas en la sala cuna, que en una subsecretaría LGBT. Claro. Y no tienen una ministra de la mujer dedicada a los temas que le interesan al grueso de las mujeres. La semana pasada, para el Día Internacional de la Mujer, la primera dama de Estados Unidos, la mujer de Biden, fue criticada porque el premio que se le dirigió a una de las líderes de mujeres eventualmente más destacadas era transexual. Entonces, salió una disputa en Estados Unidos porque fue reproducida en la prensa inglesa. Que tú comprenderás que en Inglaterra los temas LGBT ya vienen hace muchos años, y no solamente vienen muchos años, es una cultura bastante liberal, pero se está volviendo en contra. En primer lugar, porque en Escocia actualmente la anterior primer ministra, la que acaba de ir, la Nicola Sturgeon, actualmente se fue en gran medida por una ley de autoidentificación de género, que en el fondo actualmente fue muy polemizada, y no solamente en Inglaterra, sino que fue muy polemizada en España, además, te voy a decir también. Pero la verdad, las cosas que ahí efectivamente generó ronchas. Después tú estás teniendo discusiones por lo que la autora de Harry Potter ha discutido con los transexuales insistentemente. Y le han hecho un calvario eventualmente porque discutió de que no se le puede dar el mismo trato que a las mujeres, porque las mujeres se sienten desplazadas por transexuales. Y ese es el problema que se le criticó a la mujer de Biden, que es cómo en el Día Internacional de la Mujer tú terminas dándole un premio a una persona que realmente viene de visita a ser mujer, porque no nació así. Exacto. Y esa cosa lógicamente no lo es. No, yo creo que hay derecho a ser considerada como tal, pero tú no puedes desplazar a mujeres en ese intento, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Yo no he tratado en ningún momento a Connie Valdés como un hombre. En ningún momento. Yo nunca lo he tratado como hombre. Si él quiere ser tratado como mujer, lo voy a tratar como mujer. Pero deje de joder, po. Que deje de joder y que deje de darle la sensación a las mujeres que este tipo eventualmente es un espepento, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Sí. Y lo mismo pasa cuando tú discutes eventualmente sobre transexuales en las cárceles. ¿Qué haces con un transexual en una cárcel de mujeres? ¿Qué haces? Las mujeres se sienten vulnerabilizadas. ¿Qué pasa con los baños? No estoy hablando de las cárceles, estoy hablando de la vía civil. ¿Qué pasa con los baños actualmente? O sea, me va a decir que una mujer tiene que llegar y estar obligada a compartir baño con un tipo eventualmente y no sentirse amenazada, por así decirlo. Entonces, la verdad de las cosas es que estos temas no son blanco y negro. Eso es lo que pasa. Y cuando tú tienes temas culturales que generan pasiones fuertes, que no son blanco y negro, que alguien te los coloque como blanco y negro, se te vuelve algo detestable. Y es por eso que este proyecto de ley generó una oportunidad para irse en contra. Irse en contra. Y la verdad de las cosas que te voy a decir una cosa, me da lo mismo el proyecto, porque lo encuentro muy huevón el proyecto.
O sea, un proyecto de ley que declara la visibilidad lésbica es como llegar y hablar de un proyecto de ley. Es lo mismo que hicieron con el proyecto de ley del espectro autista. Boric llegó y presentó la promulgación de la ley, eventualmente con un osito peluche. Fue otro de los momentos que mostró a Winnie the Pooh. ¿Ya? Y le quitó perfil a su proyecto. Y yo tuve que discutir con mamá de niños TEA, de niños autistas, porque ellos creyeron que mi crítica a Boric por el osito peluche y por una ley que no significa nada, Andrés, nada, pero nada. No vas a resolver el problema que tienen las personas con trastorno autista en Chile eventualmente, no lo vas a resolver con una ley, lo necesitas resolver con una política. Y la ley lo único que te hace es judicializar el tema, y al judicializarlo expulsas gente que no tiene capacidad de litigio, que no tiene capacidad de contratar un abogado, que no tienen. Entonces salen perjudicados, salen perdiendo. Entonces, cuando yo dije esto, se me tiran encima una cantidad de personas, porque estas leyes están hechas y estas iniciativas, tanto el proyecto TEA como también el proyecto de visibilidad lésbica, están hechas con el objeto de que en el fondo eventualmente pobre que alguien los critique porque se te va a ir encima a estos grupos. Mentira. Las mujeres no se sienten absolutamente identificadas con esto, ni siquiera las lesbianas. Pero ni siquiera las lesbianas sienten que su destino o su situación se define en base a un proyecto de ley del Día de la Visibilidad Lésbica. Es ridículo. Es como si me dijera a mí que las ansiedades indígenas en Chile se resolvían con la Elisa Loncón. No, tampoco. Tampoco. Entonces, cuando tú tienes esta discusión, se te estás dando cuenta que este gobierno está abusando del relato. Esa es la verdad. Y ese abuso del relato es el que se le está cobrando. Y lo único que está produciendo es que el péndulo se está yendo para el otro lado. Entonces, un mundo que debió haber ido ganando espacio, lo está perdiendo. Lo está perdiendo, porque se está politizando el tema. Y al politizarse ese tema, no se entiende bien para dónde vamos. Así es. Oye, yo me voy a tomar la libertad de poner a mi empresa patrocinadora Besvasol. Queridos amigos, si ustedes tienen un proyecto, ustedes o un pariente, un amigo, o se quieren asociar con alguien, o saben de alguien que quiere desarrollar un proyecto de ingeniería, un proyecto productivo de la empresa del consumo masivo, recurran a Besvasol. Esta es una empresa de ingeniería especialista en proyectos orientados a la industria del consumo masivo. Besvasol les puede asesorar en el proyecto o les puede desarrollar el proyecto y además les puede ayudar a comprar la maquinaria necesaria para llevar a cabo este emprendimiento, esta empresa, con el mayor de los éxitos, porque es la representante en Chile de los principales fabricantes de máquinas envasadoras, máquinas de proceso, robots paletizadores y máquinas de automatización de procesos. Pueden tomar contacto con Besvasol en el teléfono más 569-8293-4991 o bien al correo electrónico contacto@besvasol.cl, queridos amigos. Oye, y antes de despedirme, Tomás, quiero decirle a mis amigos que mañana tenemos un programa especial. Primero está el programa con Hermógenes Pérez de Arce a las 7 de la tarde, como todos los jueves, pero a las 20:30 tenemos el segundo programa y segundo capítulo del programa con Patricio Díaz Montesino, que nos saca totalmente la política, del estrés, de todo esto. Él es un técnico electrónico y un reconocido investigador chileno del fenómeno OVNI. Él es reconocido a nivel latinoamericano como una persona que sabe mucho y tiene mucha evidencia del fenómeno OVNI en Chile y en Latinoamérica. Así que tenemos el segundo capítulo, quedaron muchas cosas pendientes, muchas preguntas pendientes, y mañana va a ser un programa bien especial porque vamos a hacer interactuar más al público. O sea, prepárense para hacer preguntas sobre este tema porque vamos a hacerlo interactuar mucho más que el jueves pasado para tratar de responder las preguntas que, se dan sobre este fenómeno OVNI, que yo creo que ya es un hecho comprobado que no estamos solos en el universo, tenemos varios visitantes, eso ya está incluso desclasificado por varias potencias mundiales. Así que eso, querido Tomás, muchas gracias, ha sido un gran programa, teníamos hartos temas bien sabrosos esta semana.
Seguramente la próxima vamos a tener más sabrosos que ahora, porque este gobierno nos da mucho tema de qué hablar. Así que, nada, querido amigo, nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas, como siempre. Un abrazote grande y a toda la gente que nos siguió en el programa, que nos vio. Les mandamos un fuerte abrazo y la invitación para mañana, 19 horas con Hermógenes Pérez de Arce, y a las 20:30 el programa, el segundo capítulo y final sobre el fenómeno OVNI. Así que estén súper bien. Tomás, muy buenas noches. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Que vaya muy bien a Chao, todos. Tomás. Chao, chao.